Empiece a grabar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir y a los que se vayan a sumar después. El formato va a ser el que usamos usualmente, que es que el diputado va a exponer y luego, si van teniendo preguntas, las hacen por el chat o piden la palabra y después o las leemos o abren el micrófono y hacen su pregunta, pero para que sea ordenado. Bueno, José Luis Patiño es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires o por Ciudad Autónoma, no recuerdo ahora mismo. Por Ciudad Autónoma. Sí, por Ciudad Autónoma. Tal vez lo recuerden porque fue medio relevante a principio de año porque entró en reemplazo de la doctora Carrió, que se retiró de la política. Y, y nada, y la idea de esta charla surgió, de hecho, un poco antes de que eran tan virales o tan relevantes las tomas de Guernica, por un hilo que leí del diputado en Twitter, donde explicaba el conflicto de tierras, pero en las zonas ocupadas por pueblos originarios. Así que nada, muchas gracias, señor diputado, por estar acá con nosotros y por darnos su tiempo, que estoy seguro que tiene una agenda muy apretada. Y sin más interrupción, Muchas gracias. Ante todo, bueno, les comento, soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires, pero nací en San Martín, en General San Martín, provincia de Buenos Aires, y en el último tiempo estoy haciendo, digamos, política más en la provincia de Buenos Aires por esta razón, así que vale la aclaración, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema el que vamos a charlar es un tema amplio, ¿no? Es un tema amplio que, como siempre digo, trato de que no se circunscriba solamente a las tomas, a las usurpaciones estas que se vieron en el último tiempo, porque es mucho más profundo. Desde acá se muy en mayo, el 13 de mayo, la propuesta que hicimos con el equipo de trabajo es trabajar dos o tres temas, ¿no? Que son, uno de ellos es justamente la defensa de la propiedad privada, la desburocratización del Estado, todo lo que tenga que ver con la cuestión institucional, participación ciudadana, cuestiones electorales. Y bueno, y después el control parlamentario al Ejecutivo. Esos básicamente son los ejes de trabajo. Con respecto a la defensa de la propiedad privada, como les comentaba, tiene varias aristas. No es solamente el tema de la usurpación de tierras, sino que es más profundo. Para que se den una idea, podemos hacer un listado, digamos, de las diferentes vertientes que tiene la discusión de la propiedad privada, por lo menos en el Congreso, ¿no? Siempre la defensa de la propiedad privada va mucho más allá, es una cuestión cultural que tenemos que dar, pero bueno, más que todo en el ámbito donde me estoy manejando, tenemos, por un lado, las tomas de tierra, lo que hablábamos recién, ¿no? Principalmente en el conurbano, que son las tierras que generalmente son de emprendimientos inmobiliarios, que quedaron, digamos, que tienen propietarios, no estamos hablando de tierras fiscales, estamos hablando de terrenos que tienen sus propietarios, hay muchos barrios privados que se estaban loteando para construir ahí, digamos, un nuevo, digamos, un nuevo emprendimiento inmobiliario, y esas fueron principalmente las tierras que se comenzaron a tomar. Por otro lado, tenemos el tema de las usurpaciones urbanas, que acá en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo algo muy presente, a pesar de que el gobierno de la ciudad trata de darle una solución habitacional, pero bueno, es constante, ¿no? Conocimos casos en el despacho, nos llegan todo el tiempo emails y nos contactan por redes sociales vecinos que le usurparon propiedades que tenían vacías, incluso muchos con el tema de locales que estuvieron vacíos durante mucho tiempo, no vacíos, sino que no podían trabajar y que han sido no intrusados, pero que hubo intentos de ser intrusados. Ese también es un enfoque
en que estamos en defensa de la propiedad privada. Por otro lado, lo que mencionabas, Eloy, al principio, lo de las usurpaciones de los llamados pueblos originarios. Después voy haciendo más o menos el listado como para ordenarme en la cabeza y después por ahí podemos avanzar con algunos. Después tenemos digamos, algunas restricciones al uso de la propiedad privada, que yo también lo tomo como una violación de la propiedad privada, porque en definitiva, si uno tiene un departamento en Miramar y no lo puede utilizar por esta cuestión de la pandemia, me parece que ahí hay una violación de la propiedad privada en cuanto a que uno no puede hacer usufructo del derecho de propiedad. Ese es nosotros también presentamos un proyecto al respecto, porque los intendentes están tomando eh, esa, esa atribución de determinar si uno puede hacer uso de su propiedad o no. Eso me parece una aberración, me parece que hay que ponerlo en el plano que tiene que estar, que es en la defensa de un derecho fundamental como es el de la propiedad y que corresponde al Congreso de la Nación que lo trate. No es algo que se tenga que tratar en un municipio, en una discusión con el intendente. Por otro lado, también el tema de la intervención a las empresas, ¿no? Cuando pasó, bueno, el caso de Vicentín fue muy, digamos, muy mediático y mucha gente se movilizó al respecto, y me parece un claro avance sobre la propiedad privada. El caso de Vicentín fue emblemático porque de tan mediático, por ser una empresa tan grande, llamó la atención de buena parte de la sociedad, pero intervenciones de ese tipo se dan asiduamente y no tienen esa digamos, difusión mediática, pero es un tema también para prestarle atención. Y por último, lo que siempre digo es la limitación de la propiedad, la restricción del ejercicio de la propiedad de uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con esto de no poder circular por las calles, no poder circular por el país, no poder hacer uso del derecho de libre circulación. Eso me parece también una aberración que hay que meterla dentro de la discusión general de la propiedad, de la violación de la propiedad privada. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que estas violaciones de la propiedad privada, que son más soft, no son tomadas en cuenta por la ciudadanía en general. Como les decía antes, cuando se habla de expropiaciones, suelen aparecer estas manifestaciones que ven claramente cuál es la, la intervención estatal al querer expropiar una propiedad, pero no se ve cuando en estas cosas más livianas, más ocultas, ¿no? Que tienen que ver también con la invasión al derecho de propiedad. Nosotros en el despacho tratamos de abordar todos estos temas y abordarlos desde la violación del derecho de propiedad. Porque algunos diputados perciben esto, perciben el tema por ejemplo, de la inconveniencia de seguir manteniendo una cuarentena tan prolongada en relación a la producción, en relación al comercio, pero me parece que en la discusión hay que tomarlo como tal, como una invasión o como un atropello a la propiedad privada, ya sea expropiando en algunos casos, como decíamos antes, el caso de Vicentino, o permitiendo la usurpación de propiedad privada, o también impidiendo que uno haga uso de ese derecho. En todos los casos lo que hicimos fue presentar proyectos, en algunos a través digamos, son diferentes acciones de acuerdo a lo que está sucediendo, a la coyuntura. Por ejemplo, en la toma de tierras de la provincia de Buenos Aires, lo que hicimos fue el Congreso, digamos, la Cámara de Diputados lo que puede hacer es presentar proyectos de ley, pero también puede presentar proyectos de resolución o declaración donde la Cámara da una opinión o exhorta a otros poderes, al Poder Ejecutivo en este caso, a que tome una determinada
una determinada política. Entonces, en el caso de las usurpaciones de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, lo que hicimos fue pedirle directamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tome cartas en el asunto. En todos los casos hay que ver cuáles son cómo son los casos, porque como diputados nacionales no podemos en todos los casos tener una incidencia directa. Entonces sí podemos hablar como diputados nacionales, pedirle al resto de la Cámara que nos acompañen en un pedido, por ejemplo, en un pedido digamos, de informes o en una declaración de repudio ante un determinado hecho. Por otro lado, bueno, en el caso de las usurpaciones urbanas, ahí directamente trabajamos con la cuestión de pedidos de informes. ¿Por qué? Porque generalmente los casos que se nos acercaron fueron casos en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos, digamos, algún conocimiento de las autoridades de la ciudad. Recuerden que yo soy diputado por la ciudad de Buenos Aires y yo entré a la Cámara de Diputados y estoy en el bloque PRO. Eso, si quieren, después les cuento los vericuetos de mi llegada a la Cámara. Pero bueno, tengo algún tipo de llegada, entonces sabemos específicamente a quién le tenemos que pedir información. Ahí uno lo puede hacer directamente llamando a quien corresponda, o directamente hacer un pedido formal de informes de la Cámara de Diputados al gobierno de la ciudad, en este caso. Después tenemos el tema de las usurpaciones de los llamados pueblos originarios. Ahí hay un tema bastante complejo, y les cuento por qué. En el año 2006, ante una serie de usurpaciones, en realidad dicen que por lo que vinimos estudiando, que a partir de la crisis del 2001 comenzó un movimiento de los grupos, sobre todo en el sur, de los que se autodefinen mapuches, en un movimiento para ocupar tierras. En el año 2006, ante tanto conflicto que había, se dictó una ley, que no me acuerdo el número, pero creo que 26.160 o algo así, soy muy malo para eso. Se dictó una ley que la ley esa lo que hacía era exigir al Poder Ejecutivo un relevamiento de todas las comunidades indígenas que hay en el país, todos los asentamientos de pueblos originarios que hay en el país, y mientras tanto suspender los desalojos, suspender todos los desalojos. ¿Esto qué generó? Que el Poder Ejecutivo no hizo ese trabajo, esto quedaba en manos del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Este trabajo no se hizo, por lo tanto, la ley estaba pensada por 4 años y no se llegó a su vencimiento y no se había cumplido el objetivo. Entonces, ¿qué se hizo? Se prorrogó por 4 años más. Esto fue en el año 2006 y hoy estamos en el año 2020 y todavía seguimos con prórrogas. ¿Qué significa esto? Que en el medio de las prórrogas cada vez aparecen más comunidades indígenas. Entonces, hacer un relevamiento es como contar ovejas en movimiento. O sea, en todo momento aparecen nuevas comunidades indígenas, generalmente ustedes ya se lo imaginan, digamos, promovidas por grupos de la cámpora, grupos, digamos, cercanos a intendentes locales o partidos o grupos locales bueno, se ocupan de esto, toman tierras, y después, como la ley le impide el desalojo, se hace el asentamiento. Y esto es grave porque yo cuando tomé conocimiento de esto, estaba por otro tema en Salta, y se comunicó conmigo un tuitero que se llama Guiso de Bagres, el seudónimo, y se comunica conmigo y me dice: diputado, leo que está en Salta, me gustaría charlar con usted, yo soy de Salta. Quedamos en encontrarnos, vino al hotel donde yo estaba alojado, y me contó lo que estaba sucediendo. Él me contaba que él estaba ahí en los campos esos, se dedican a la industria maderera, desde ya son varias generaciones,
Y él decía que que él reconoce grupos, digamos, de pueblos originarios de ahí, de hecho, sus empleados son de las comunidades indígenas de la zona, generalmente la relación de su familia con las comunidades son buenas. Él me contaba que se enferma un chico de la comunidad y él sale con la camioneta, lo lleva al pueblo, digamos, hay una muy buena relación, pero lo que había pasado en ese último tiempo es que habían aparecido otros grupos. Entonces, cuando esos grupos vienen y dicen, no, nosotros tenemos derecho porque estamos acá antes de la llegada de los españoles, y que yo, bueno, algo está pasando, no estaban ahí. De hecho, los otros mismos grupos indígenas atestiguaron, porque hubo presentaciones de la justicia, atestiguaron de que no, que ese grupo, el de ellos, están ahí hace muchos y que tenían una relación perfecta, no solo con este muchacho que se entrevistó conmigo, sino también con varias generaciones, ¿no? Hacía muchísimos años que están ahí. Y empecé a estudiar el tema, a ver cómo era. Cuando tuiteé comentando lo que estaba pasando, empecé a tener una avalancha de gente que me comentaba lo mismo y de todos lados del país. Esto estaba sucediendo en Salta, pero obviamente me llamaron del sur. Paralelamente, bueno, al tiempito vino la cuestión del problema del caso Maldonado, qué sé yo, y me corrí un poco de la investigación precisamente en el sur, porque ya ahí tenía otros componentes, y me interesé más por los que no estaban siendo mediatizados, ¿no? Por ejemplo, había otros en la provincia de Corrientes, en Formosa, lo de Formosa era terrible, pero bueno, empezamos a investigar mucho ese tema y lo que hicimos desde el Congreso, bueno, yo me reuní, hice una reunión, hay una especie de confederación indígena argentina, algo así, me reuní con ellos para ver qué es lo que quieren, y no fue tan difícil como yo pensaba. Yo pensé que me iba a encontrar con una organización que promovía las tomas, que promovía no, la verdad que ellos lo que quieren, nada más se trata de una cuestión más cultural, tienen unos reconocimientos que van por lo étnico y cultural, y por supuesto todos tienen un alto contenido de pedidos de cuestiones sociales, ¿no? De apoyo, más que casi todo, cuando hablaban conmigo, los pedidos tenían que ver con requerimientos que hacían al Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, más allá de eso, no estaban en esto de las tomas de tierra, y ahí es cuando uno ahonda en el tema, se va dando cuenta que el tema de la toma de tierras es estrictamente político, que hay una organización detrás de eso que tiene no solamente políticos locales, sino que tiene organizaciones internacionales muchas veces que les dan apoyo, que le dan financiamiento, y también estudios de abogados que trabajan con ellos como para organizar el tema de las tomas, ver que no haya desalojos y todo eso. Así que bueno, con el tema de la restricción al uso de la propiedad, como le decía antes, bueno, lo que hicimos fue también pedir informes a los intendentes, sobre todo a los intendentes de las zonas turísticas, ¿no? Porque nos parecía una barbaridad que no sea posible ir no sé, a una casa que uno tiene en Villa Gesell, en tiempos de la cuarentena, y que el intendente sea quien decide impedir el paso. Me parece que el debate ahí es entender que el derecho de propiedad está por encima de todas estas disposiciones municipales, estas disposiciones provinciales que permiten también restringir el libre tránsito entre las provincias. Me parece que la discusión y el debate político tiene que centrarse en eso, ¿no? Defender esto de vida, libertad y propiedad, me parece que es algo que hay que darlo en ese tono, no como casos aislados, sino como una cuestión ya conceptual, filosófica y de principios. El otro tema que tenía, y ya voy terminando, como para después abramos a preguntas, si quieren, me parece que va a ser un poco más rico. Era el tema, bueno, como les comenté antes, el caso de Vicentín. Cuando nosotros recién habíamos ingresado a la Cámara, nos topamos con el caso de Vicentín y dijimos, bueno, pero ¿cómo puede ser esto de que una empresa, de que el Estado pueda intervenir
una empresa y que lo pueda hacer así sin pasar por la justicia ni nada por el estilo. Entonces empezamos a investigar la normativa y bueno, el decreto del Poder Ejecutivo lo que estaba diciendo era que se basaba en una ley que es una ley, bueno, que es la ley de expropiaciones, que es una ley de la época de la dictadura militar, de la época de Videla, eh, donde hay una parte que dice que habla de la expropiación temporánea. La intervención temporánea es una especie eh, de expropiación que se hace por cuestiones de fuerza mayor, cuando no hay tiempo de hacer todo el proceso, pero que según me dijeron muchos abogados que conocían bien el tema, me dicen esto se hizo en la época precisamente de los militares, muy orientado a la cuestión de obra pública, ¿no? Cuando había que pasar con un puente por un terreno que tenía un dueño, bueno, esto se hacía rápidamente y después se veía todo el trámite de la, digamos, la indemnización, la ley, la indemnización por expropiación y todo eso. Acá lo que estaba haciendo el gobierno es un mal uso de ese instituto de, de apropiación, digamos, temporánea. Entonces lo que hicimos directamente fue, fuimos por un lado, por tres lados. Por un lado, declaramos también desde la Cámara de Diputados el repudio a esta acción. Por otro lado, lo que hicimos fue pedir la derogación del decreto de necesidad de urgencia y por último también ir a futuro, que era derogar ese artículo que permitía la expropiación temporánea, cosa de que esto no pueda ser tomado nunca más eh, por otros gobiernos. Se imaginarán que todo esto que se hace desde la Cámara de Diputados, todo esto que hace un diputado o que pudieran hacer un grupo chico de diputados, eh, no tiene mucho sentido cuando una bruta mayoría en la Cámara ni siquiera se dispone a tratar estos temas. Lamentablemente lo que uno queda en estos casos son eh, eh, intervenciones más de tipo testimonial, esperando poder hacer uso de la palabra en el recinto, cosa que con esta modalidad virtual se complicó aún más porque tiene otra dinámica, que eso sí, si quieren después les cuento. Y por otro lado, bueno, tratar de instalar cuáles son los verdaderos debates que necesita dar el país, que tienen que ver con lo que decía antes, con la defensa de la propiedad, con la baja de impuestos, con la desburocratización del Estado, con modificar el tema sindical. Nosotros ya presentamos también un proyecto de reforma sindical, con flexibilizar la relación laboral para que en definitiva pueda generarse más trabajo. Me parece que esos son los debates que hay que dar, son los debates que no se están dando, y lo que puede hacer un diputado o un grupo pequeño de diputados es instalar estos temas para que la sociedad también se exprese en estos temas y pueda tener digamos, una opinión que logre influir en el resto de los diputados. En síntesis, este es el trabajo que venimos haciendo en defensa de la propiedad privada. Si tienen algunas preguntas, me parece más interesante, así podemos hacerlo más dialogado, no monólogo. Bien, muchas gracias, señor diputado. Todos los que vayan, algunos veo que lo están haciendo, vayan dejando sus preguntas, o simplemente digan si quieren tomar la palabra, así nos ordenamos para que no abran todo el micrófono al mismo tiempo. Y en eso, en lo que van dejando sus preguntas, yo también tenía algunas preguntas para hacerle, ya preparadas. La primera es sobre la cuestión de, usted mencionó específicamente lo de los pueblos originarios, pero Sí. también sé que acá en la provincia de Buenos Aires, en algunas zonas más urbanizadas, donde por ahí no hay tanta presencia de los pueblos originarios, muchas de las tomas son organizadas por organizaciones sociales o por, incluso ayer veíamos en la toma de Guernica a gente del Partido Obrero. Ayer leí justamente un mensaje que estaban difundiendo unos funcionarios del Ministerio de la Mujer
de la provincia, que estaba yendo un grupo interministerial a tratar de dialogar, intervenir en la toma, y no los dejaron entrar. O sea, aparte que tenemos un gobierno que no tiene mucha capacidad ni voluntad de intervenir, cuando quieren intervenir las propias organizaciones paraestatales que organizan esto no los dejan. ¿Qué sabe usted del rol de las organizaciones sociales en este tipo de... Bueno, eso es lo que te comentaba antes cuando decía que estos son operativos que se organizan, se planifican. Digamos, las tomas de tierra no es una cuestión de voluntarismo de algunas personas que ante una necesidad toman un terreno. Acá hay una organización, una logística, hay un financiamiento incluso, porque si uno los ve, llegan en camionetas, camiones, traen todo las herramientas, los materiales que necesitan para hacer el asentamiento. Y por sobre todas las cosas también lo que tienen es un apoyo de abogados. Ese apoyo de abogados viene a través de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen generalmente los abogados que trabajan estas cuestiones y enseguida tienen ya incluso unos protocolos para donde ahí tienen todo lo que tienen que hacer cuando llegue la policía, cuando llegue gendarmería o la fuerza que esté destinada al desalojo. Ahí hay un tema, ¿por qué? Porque el gobierno, en este caso de la provincia, sé que es el que tiene la responsabilidad de realizar el desalojo, no da señales de voluntad de hacer ese desalojo. Entonces, por eso te decía antes, nosotros desde la Cámara de Diputados, como digamos, qué sé yo, el poder legislativo de la nación, expresarnos y hablar y tratar de llegar a incidir sobre el gobierno provincial para que pueda intervenir en esto, es muy importante, pero somos un país federal donde algunas cuestiones tienen que manejarlas el gobierno provincial. Yo cuando planteo esto de que es un tema de derecho de propiedad, lo que trato de hacer justamente es sacarlo de la órbita, digamos, de un delito que tiene que ser manejado a nivel local, como si fuese una usurpación o, o algún tipo, digamos, de figura que limite a la intervención al gobierno de la provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires. Yo cuando insisto que este es un tema de violación de la propiedad privada, lo quiero llevar a al punto de que el debate tiene que darse a nivel nacional. Y acá tiene que intervenir también el gobierno nacional, porque la propiedad privada es un derecho que está en la Constitución Nacional. Entonces, no entiendo mucho eso de que digan, no, este delito es una usurpación, tiene que intervenir la provincia. No, están violando el derecho de propiedad y nosotros tenemos que manifestarnos al respecto, incluso con un grupo de diputados estamos preparando incluso ir a organismos internacionales que la Constitución Nacional les da, digamos, pone por encima incluso de la Constitución Nacional, entonces la Constitución del 94, entonces queremos ir también a los organismos internacionales para que se entienda que acá hay una violación de un derecho humano. El derecho de propiedad es un derecho humano. Entonces, sí. Hola, ¿qué tal? Valentín, ¿Qué tal? Disculpe que lo interrumpa, pero usted dijo que quería dialogar un poquito más y Sí, estoy tomando sí, Valentín. Gracias. No, un gusto. ¿Hay instancias que hayan llegado casos hacia la Corte? Disculpe que no mande la cámara, que haya llegado casos así, hayan llegado a la Corte Suprema. Esa es la pregunta, eso es lo que me mata a mí. ¿Por qué no llegan a la Corte Suprema este tipo de situaciones? Que son, como usted está señalando, que la propiedad es constitucionalmente avalada, entonces, ¿cómo puede ser que algo así no llegue a la última instancia? Mirá, hay casos de jurisprudencia de propietarios que recuperaron su propiedad y que ni siquiera tuvieron que llegar a la Corte Suprema. No sabría decirte, quiero ser totalmente sincero, si hubo casos que tuvo que terminar interviniendo en la Corte, pero sí sé, porque lo vimos, casos de jurisprudencia donde propietarios lograron recuperar, lograron avanzar con los desalojos y todo. Acá lo que está pasando es estas disposiciones y estas leyes que prohíben desalojos.
Incluso hay una ley de la provincia de Buenos Aires prohibiendo los desalojos, que es lo que pasó, lo que están tomando en el caso de Garnica y otros lugares. Entonces, ahí es donde yo planteo, está bien, todo bien, pero la provincia de Buenos Aires, digamos, el Congreso de la provincia de Buenos Aires no puede sacar una ley que vaya en contra, digamos, o que limite el derecho de propiedad, que el derecho de propiedad está en la Constitución. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié todo el tiempo, pero bueno, es un debate ya ni siquiera ideológico, es un debate filosófico que hay que dar. Cada vez hay más diputados que entienden esta idea de que lo que está en juego acá es la propiedad privada y que no es solamente una cuestión digamos, local o provincial, sino que es algo más grande. Y bueno, el hecho de que intervenga la justicia también es algo que ayuda. Y entonces, ¿por qué probabilidad hay de que la Corte Suprema tome estas leyes que ustedes señalan muy bien, que son inconstitucionales, y las declare nulas? ¿Por qué no pasa eso? Y no pasa porque nadie se presentó para pedirlo, para declarar la inconstitucionalidad. Eso es una realidad, eso lo estamos trabajando. Yo estoy vinculado a la Fundación Apolo, digamos que tiene una vinculación, me está acompañando en esta, brindándome asesoramiento, y ellos están preparando un amparo, sobre todo, porque ¿qué es lo que pasa acá? A ver, por un lado se dice que el que puede presentarse ante la justicia como a pedir un amparo o protección de la justicia es el propietario al que le usurparon. Entonces, muchas veces no lo hacen por desconocimiento, porque no tienen posibilidades, porque prefieren manejarlo a nivel local o, no sé, por diferentes razones. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, en mi caso, como diputado nacional, o en el caso de la Fundación Apolo, que es una fundación que tiene, digamos, en su estatuto la misión de intervenir en cuestiones, digamos, que de violaciones a derechos civiles, nos tenemos que presentar para solicitar, digamos, que esto se trate como la violación a un derecho humano. Entonces, ese es el punto que estamos trabajando ahora. Como diputado es más difícil porque ya ha habido muchos casos, no específicamente en estas cuestiones de derecho de propiedad, pero sí en libertad de expresión, derechos humanos y otras cosas, donde la Corte te dice, usted es diputado, tiene otras herramientas que van por el lado de la acción legislativa. Pero en el caso de la Fundación, estamos viendo de presentarnos estamos viendo, no, están trabajando ya para hacer la presentación y apoyar a los que han sido usurpados. Okay. Disculpen, pero hay gente que está spameando el chat. Estaba viendo. Estoy teniendo que... Así que disculpen, señores, pero nada. Voy a ir sacando sobre todo los que tienen nombres sospechosamente brasileños. Disculpen, por favor, que interrumpa la presentación. No, me parece genial lo que está mencionando y a mí siempre me fascina entender por qué la Corte Suprema siempre brilla por su ausencia en estos casos de violaciones aberrantes. Yo no puedo entender. Me confunde mucho. Sí, ya te digo, tiene que digamos, en el proceso judicial interviene, digamos, luego de la digamos, de la instancia de apelación, en última instancia llega a la Corte. Sinceramente, si no interviene es porque no ha llegado, digamos, ningún caso, o por lo menos ningún caso contundente como para que eso pase. Bueno, es otro de los trabajos que hay que hacer en la acción política, ¿no? En empujar para que eso suceda. Y te hago una pregunta, esto es un poco más en el terreno ya de lo hipotético y de tu opinión, ¿no? Supongamos que llegara, yo no conozco cómo está conformado hoy el equilibrio de la Corte nuestra, ¿vos pensás que la Corte se inclinaría por permitir las usurpaciones o defenderían la propiedad? No, yo creo que defendería la propiedad, sí. Sí. Yo creo que acá el tema más allá de que tenemos una justicia
complicada, digamos. Más allá de eso, cuando hay buenos abogados, cuando están bien fundados en derecho, yo creo que la justicia en estos casos responden, son muy flagrantes, o sea, son casos donde hay, pero, o sea, no hay vuelta que darle. O sea, lo que sucede acá es que intervienen los poderes ejecutivos, los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, intervienen tratando de justificar lo que está sucediendo. Es lo que está pasando, por ejemplo, también lo que decía antes, con el caso de los pueblos originarios, ¿no? Aparecen diciendo, bueno, la Constitución dice que tenemos que respetar los derechos de los pueblos originarios. Bueno, sí, pero no se refiere a esto. Se refiere de respetar las comunidades indígenas como hay que respetar a todo el mundo, digamos, que no haya un acto de discriminación. Pero no, en ningún momento dice que hay que permitirles que ocupen y que no hay que desalojarlos. Y ahí es donde interviene la política, ¿no? La política ya con razones ideológicas o con razones más culposas en otros casos, o una cuestión no sé, de corrección política o lo que sea, pero esto empieza a suceder y claro, después son bolas que son difíciles de parar. El caso del relevamiento de pueblos originarios de la ley del tema de indígena es algo imposible de hacer. Nosotros pedimos un informe ahora para que el INAI nos cuente cómo está, porque el año que viene va a haber que votar de nuevo la otra prórroga más, si es que no se terminó. De palabra, el otro día me dijeron que... ¡Brasil! 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 ¡Porra, Brasil! Disculpe, por favor, juro que esto nunca me había pasado en otra reunión que he hecho. ¿Qué le pasaba? En fin. Bueno, disculpe, ahora si quieren voy a leer algunas de las preguntas que la gente mandó al chat. Diputado, por... No, por favor. Sí. Y les pido por favor que de nuevo, si quieren abrir el micro, pídanmelo antes, solo por una cuestión de organización. Bien. Lucas Vallejos quería abrir el micrófono y hacer una pregunta. Lucas. Hola, diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Lucas? Sí, mi pregunta va un poco a algo que tocó usted en un momento, pero yo he leído y escuchado muchas veces a muchas personas, tanto políticos como ciudadanos, que muchas veces en una forma de justificar no solo las tomas, sino también distintas violaciones, digamos, al derecho de propiedad privada, aluden, digamos, a esta cuestión de la crisis habitacional que hay, digamos, y que de alguna manera es como ilegítimo y hasta inmoral, digamos, que haya como gente que busque lucrar, digamos, con un terreno, con una casa, digamos, siendo que hay gente que no tiene, digamos. Mi pregunta va, ¿qué le diría usted a estas personas, digamos, cuando lean esto? Ahí es donde te decía que hay que ir bien profundo en explicar qué es esto del derecho de propiedad, que no pasa solamente por una cuestión de acumulación de propiedades ni escrituras de terreno, donde es algo mucho más profundo. Bueno, de hecho siempre lo cuento, yo no tengo propiedad, o sea, el único departamento que tenía en mi divorcio se lo dejé a la madre de mis hijos y arranqué de cero. Está bien, soy diputado por 1 año y medio, digamos, tengo otras herramientas, pero no me va a alcanzar para comprarme un departamento, así que por mucho tiempo, a no ser que me vaya bien después en la actividad privada, después de diciembre del 2021, voy a estar complicado y no se me ocurriría ir a tomar una propiedad que no es mía. Entonces ahí entramos en el tema de que es una cuestión que es cultural y es una cuestión también de que los gobiernos se desligan del problema habitacional, pero desde lo profundo. ¿Por qué tenemos un problema habitacional? Porque no tenemos, primero no tenemos trabajo de calidad. Tenemos inflación, al tener inflación no podemos tener digamos, créditos hipotecarios como se compraban, digamos, nuestros padres, como se compraban los departamentos. Tampoco podemos tener créditos hipotecarios
si no tenemos un mercado de capitales. Y no vamos a tener un mercado de capitales precisamente porque no tenemos reglas claras y respeto a la propiedad. O sea que, sea como sea, la cuestión social también se arregla respetando el derecho de propiedad. Con una clara política y una clara señal de que se respetan los derechos de propiedad, todo cambia, porque vuelve la idea de tener un mercado de capitales, vuelve la inversión, vuelve la creación de empresas. Si hay creación de empresas, hay generación de trabajo genuino. Si hay generación de trabajo genuino, el trabajador tiene la posibilidad de llegar a tener algún ahorro donde, si no le permite comprarse su vivienda, por lo menos va a poder alquilar dignamente. O sea, por donde le busquemos la vuelta, siempre vamos a tener que partir de que respetar el derecho de propiedad es la solución para cualquiera de los problemas que tenemos en la actualidad. Una de las preguntas que dejaron escritas en el chat, Zárate, pregunta relacionada con lo que usted dijo. Bueno, hizo una serie de preguntas, pero las primeras dos creo que tienen que ver con qué opina sobre justamente el derecho a la vivienda digna y si el Estado tendría que tener un rol activo como productor de viviendas. Mirá, yo soy de la idea, primero parto, o sea, me considero liberal, soy de la idea de que el Estado cuando menos se meta, mejor. La intervención suele generar los inconvenientes que estamos viviendo, y las crisis que estamos viviendo vienen de varios años de intervención estatal. Entonces, soy de la idea de que no debe ser así. Hay muchas alternativas que surgen de la actividad privada, no solo lo que le comentaba antes, de que alguien pueda tener trabajo y tener un pequeño ahorro como para entrar en un crédito hipotecario, sino también las soluciones que vienen desde la cooperación, ¿no? Hay muchos casos de barrios que se han hecho de forma autogestiva con trabajadores, que han hecho verdaderas cooperativas, porque también es un tema es un término que se vapuleó y que se distorsionó, pero bueno, en otras épocas había cooperativas, mutuales, que eran iniciativas desde el sector privado, del sector, digamos, de la sociedad civil, como para encarar este tipo de política. Yo soy de la idea de que siempre tiene que venir la solución a todos los problemas sociales a través de la cooperación y la ayuda mutua, ¿no? Fíjense que cuando vinieron nuestros abuelos, o la mayoría de nuestros abuelos, Argentina tenía una gran actividad, sobre todo los inmigrantes que venían, tenían una gran actividad de asociatividad, de ayuda mutua. Se hicieron, qué sé yo, el hospital italiano, el hospital francés, el hospital británico, se creaban las sociedades de socorros mutuos, se creaban los bomberos voluntarios para que apaguen los incendios en el barrio, se creaban sociedades de fomento, clubes de fútbol. Hoy los clubes de fútbol de la actualidad todos nacieron en principios del siglo XX y se creaban todos de una manera asociativa. No había manera de que a alguien se le ocurre que tenía que ser el Estado el que creara las bibliotecas populares. Hubo muchos casos digamos, de una manera distinta de encarar los problemas sociales. A mi entender, el problema vino justamente cuando en la década del 40 el Estado interviene, digamos, en la solución de algunos problemas sociales, y ahí se crea el clientelismo y se crea un tipo de política que hasta el día de hoy no nos podemos despegar. Muy bien. Andrés también pregunta sobre qué opina sobre la urbanización de las villas, lo cual supongo que está relacionado también con la legitimación de tomas que ya llevan mucho tiempo. ¿Qué opina al respecto? Sí, ahí, digámoslo, ya, digamos, entra más que una opinión política. Hay casos que tienen que ser directamente judiciales, porque una cosa es una villa que se haga en un terreno fiscal, o en un terreno de la ciudad de Buenos Aires, o en un terreno fiscal,
donde el gobierno sí ahí tiene que tener un margen de maniobra para ver cómo maneja la situación, ya sea el desalojo, ya sea la venta de terrenos de alguna manera. Bueno, eso es un tema. Ahora, el tema es cuando la villa o el asentamiento está sobre un terreno que tiene un legítimo dueño. Ahí cambia. Si hay un legítimo dueño, creo que lo que corresponde es primero solucionar ese tema, ver de buscar otro tipo de soluciones, pero que sí o sí, y esto hay que decirlo sin prejuicio, tiene que haber un desalojo. Justamente estas cosas pasan porque al no haber un desalojo, el ejemplo que queda es, bueno, vamos, total, no hay desalojo. Entonces, tiene que haber un desalojo que sea inteligente, que sea racional, que sea pacífico, que sea con contención, todo lo que se pueda realizar para evitar el conflicto mayor. Pero tiene que haber un desalojo. En el caso de urbanizaciones, por ejemplo, bueno, acá hubo diferentes casos. En la zona sur de la ciudad hay un asentamiento, una villa muy grande que ahora se urbanizó, que eso era sobre terrenos que eran de la ciudad, toda la zona de Parque de la Ciudad y esa, ahí por donde está la cancha de San Lorenzo, toda esa zona, no sé qué número de villa, creo que la Villa 20, me parece ahí se hizo una urbanización, y se hizo una urbanización donde sí participó, fue muy activo el gobierno de la ciudad, primero porque eran terrenos de la ciudad que hubo que ver de qué manera, si se cedían esos terrenos, si se pedían, digamos, si se les daba un financiamiento para que esas personas puedan pagar de alguna manera, aunque sea 20 años, puedan pagar el terreno, digamos. Cada caso es diferente. Y mismo en las urbanizaciones de esa zona, en algunos casos se hicieron construcciones cooperativas, se hicieron incluso se prestaron servicios públicos con mano de obra de gente que vivía ahí en la villa, o sea, se hizo recolección de residuos, se hizo iluminación, un montón de... hay casos muy interesantes, pero ya les digo, cada caso es distinto. El caso de la Villa 31, ahora como le llaman Barrio 31, es diferente, es diferente. Ahí hubo una intervención estatal más acentuada que a mí no me satisface, no me gusta ese tipo de intervención porque aparte está a la vista. Electoralmente al gobierno de la ciudad no le sirvió. Primero, partamos de eso. Segundo, no se crea esa relación de la persona que vive ahí con el lugar y no, qué sé yo, todo lo que haga el gobierno de la ciudad ahí no, al tiempito tiene que arreglarlo porque no son digamos, cosas que se cuiden. Ahí entramos en eso, la tragedia de los comunes, ¿no? También, o sea, son cosas que tienen que están ahí, que uno no se la ganó con el trabajo, no tiene un vínculo, ese vínculo que uno tiene con la propiedad de uno, ¿no? Que es el fruto del trabajo, el fruto del esfuerzo, el fruto del ahorro. Entonces me parece que esas son las cosas que hay que trabajar. En general, no es lo que se viene haciendo, los gobiernos tratan de instalar la idea de que es el gobierno el que está regalando o el que está brindando la posibilidad de que esas familias tengan una vivienda, y ahí es donde se distorsiona todo. Bien. A todo esto, Joaquín Olmos pregunta algo que creo que usted medio que ya contestó, pero tal vez si quiere elaborar, es cómo se puede, o sea, si se podría hablar de una violación a la Constitución, de si esto es efectivamente un asunto federal, la protección de la propiedad privada. Supongo que se puede expandir diciendo cuál es. Sí, yo estoy totalmente convencido. Sí. ¿Cuál es el rol que debería tener la justicia o que está teniendo la justicia, el Poder Judicial, ya sea de la ciudad, de la provincia, de la nación? Sí, bueno, eso sí, más o menos lo contesté antes, pero lo reafirmo, eso es un tema federal,
todos los derechos que están en el artículo 14, sobre todo de la Constitución, hay que defenderlos desde el Congreso de la Nación, porque somos los representantes del pueblo, porque somos los que tenemos que garantizar que los derechos que están ahí presentes en ese artículo 14 se cumplan y que no sean violados precisamente por el Estado. Y sí, sin duda. Igual ahora estamos, en esta semana estuvimos trabajando fuertemente el tema esto del tránsito y la circulación interprovincial. Eso es una barbaridad, no puede dejarse en manos de los gobernadores y las policías locales. Eso es algo que se está violando el derecho a circulación. No puede haber aduanas interprovinciales, o sea, hay un montón de garantías, de derechos constitucionales que se están violentando. Y en el caso de la propiedad pasa lo mismo. Pero ojo, ¿qué significa esto? Significa que hay que dar una discusión ideológica, filosófica, conceptual en relación a esto. Porque si no, pasa como, el caso Vicentín es esto. No, el caso Vicentín es violación de la propiedad privada. No puedo utilizar el departamento de Mar del Plata. Bueno, eso también es violación de la propiedad privada. No puedo abrir el negocio, o sea, no puedo abrir un negocio es tu propiedad, es tu medio de vida, lo hiciste con ahorro, lo hiciste con inversión, que generalmente un comercio en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier zona urbana, se hace con ahorro propio o ahorro de los familiares que confiaron en uno. Eso es propiedad también. No puede ser que vengan y te digan, no podés abrir. Entiendo la cuestión de la pandemia, de la cuarentena, todo lo que vos quieras, pero bueno, buscá la vuelta. O sea, hacé todo lo que tengas que hacer, pero no violes la propiedad. Esa es un poco la idea. Y esa es la discusión que hay que dar a nivel Congreso. Pues nosotros estamos ahí para defender las garantías constitucionales. Si no lo hacemos, estamos en el horno. Y la justicia funciona también en relación a esto. La justicia, ¿cómo reacciona? De acuerdo a si hay una presión desde los damnificados, si hay una presión cívica popular o si hay una presión política. Bueno, los que estamos en política tenemos que hacer presión desde la política, no queda otra. Muy bien. Valentín, que el que recién habló por micrófono, pregunta algo que creo que por micrófono no dijo, que es si le genera curiosidad el nivel de debate que hay con sus colegas, si les preocupa el riesgo moral y el precedente que se deja cuando se permite que un individuo arrebate la propiedad de otro. Mira, el Congreso representa a la sociedad. O sea, yo te digo, tengo muy buena relación con todos los diputados de mi bloque, incluso tengo relaciones personales, porque uno no se da tanto en esta época porque estamos con las cuestiones virtuales, qué sé yo, pero cuando hay comisiones, sobre todo en la comisión, la sesión cada cual, digamos, uno está de un lado, otro está de otro, qué sé yo, pero en la comisión hay una interacción con diputados de todos los bloques. Y uno lo que ve ahí es, en definitiva, cuando ve un diputado, ve un ciudadano más. Ve un ciudadano más y que tiene todos los prejuicios, que tiene todos la vergüenza, todas los pensamientos falaces que puede tener cualquier ciudadano. Por eso es importante, digamos, cuando hay un núcleo de la sociedad que logra vencer esos prejuicios, que logra vencer esas falacias y esas trabas mentales, es bueno que ese grupo pueda volcarse a la política y tratar de llegar a lugares, digamos, como hoy es el Congreso, donde de repente un diputado solo no suma mucho, sobre todo porque en esta etapa donde hay que prender una camarita y rogar que te den la palabra, pero hay otros que lo hacen. Fíjense los trotskistas, creo que son 3 o 4 diputados, siempre tienen 3 o 4 diputados, incluso son piolas, yo eso me avivé tarde, no lo entendí, ellos hacen 4 bloques. Entonces el reglamento de la Cámara dice que uno por bloque tiene que hablar, entonces hablan los 4. Y la izquierda, digamos, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y son 4 tipos, pero bueno, es la idea. Ojalá podamos tener los liberales, ya sea como sea. A mí me tocó entrar en alianza, que ahora si quieren les cuento un poquitito eso, en alianza con el PRO. Hay otros que pueden entrar, ahora sí se puede llegar a hacer alguna
ya sea un frente liberal o que vayan separados, la verdad que no me preocupa. El otro día charlábamos con algunos colegas y bueno, si va Javier Milei, si va con Esper, o si no va con López Murphy, o si va esto, el otro, no importa, o que vayan juntos o que vayan separados, pero que vayan. Esa es la idea para las elecciones intermedias. Después en las elecciones nacionales hay que hacer algo un poco con mayor volumen político, digamos. Pero en las elecciones intermedias tienen que ir, porque incluso por el sistema DONT, hasta es probable que yendo separados terminen entrando más diputados. O sea, eso le pasa también a la izquierda. O sea, si ven, yo no sé cómo es en la provincia de Buenos Aires, Eloy, pero si uno ve en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno va a votar, hay muchas boletas de la izquierda trotskista, digamos. La Izquierda Unida, Frente de Izquierda, Partido Obrero, Nuevo Más, o sea, qué sé yo, hay un montón que no están todas en un solo frente. Algunas sí, pero en general son varias, y terminan entrando teniendo 3, 4 diputados siempre en la Cámara de Diputados desde que volvió la democracia en el 83, siempre tienen presencia. Entonces ya de la época de Luis Zamora, Altamira, aquello sigue estando. Ahora está Del Caño, pero bueno, siempre están. Me parece que de eso tenemos que aprender mucho. Y después, bueno, ya te digo, el tema de entender la propiedad privada como un derecho constitucional que se está violando, es un debate profundo, porque yo no sé si la gente en la calle también lo entiende así de fácil. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa cuando esa gente tiene representantes que reflejan eso. Vos me dirás, no, pero un diputado tendría que estar más preparado que yo. Bueno, pero no es así. O sea, cuando, por ejemplo, en el caso del PRO hay mucha gente que no viene, digamos, que no son abogados constitucionalistas, mucha gente que viene del sector empresario, que no está tan al tanto de esto. Recién se da cuenta, por ejemplo, de la cuestión de la propiedad privada cuando se da cuenta que el gobierno va, o hay un caso de expropiación. Cuando hay un caso de expropiación, pero yo otro día lo hablaba con un diputado, le digo, che, las retenciones también es una violación a la propiedad privada, porque es tuya esa guita. ¿Entendés? Y los impuestos también, el impuesto a la ganancia o o sea, a los ingresos, como se llama ahora, también es una violación a la propiedad privada, pues esa guita es tuya. ¿Entendés? Y te están pidiendo te la están sacando para usar para otras cosas. Entonces, si eso fuera voluntario, si hubiera, qué sé yo, no te voy a decir un sistema tributario, digamos, voluntario, porque no, por lo menos no estamos en esta etapa de la evolución, digamos, pero sí, por ejemplo, el caso de las jubilaciones. Podría haber tranquilamente jubilaciones privadas, como hubo en su momento, como hay en muchos países. Entonces, eso también es violación a la propiedad privada, que te saquen compulsivamente, pero no se ve así. Muchas veces recién muchos ciudadanos y por lo tanto también muchos diputados entienden que hay una violación de la propiedad privada cuando hay una expropiación. ¿Entendés? Entonces, con el caso de Valentín, de Vicentín, salieron todos a la calle con banderas y me parece perfecto que pase. Pero también tiene que pasar cuando te aumentan un impuesto. O sea, o cuando no te quieren bajar el impuesto. Después de 55.000 pesos pagar un impuesto a la ganancia. O sea, es una locura. Ahí teníamos que salir todos con las banderas a la calle también. ¿Por qué? En defensa de la propiedad privada, no discutir si el salario ganancia, no ganancia, no, es tu plata. Esa es un poco la idea. Sí. Ahora sigo con las preguntas, pero aprovecho que usted lo mencionó para que tal vez nos cuente un poco su experiencia como... Creo que usted es el único, por lo menos el único que yo tento, legislador nacional que abiertamente se reconoce como liberal y tal vez nos pueda contar un poco su ingreso al PRO, su ingreso al Congreso, su experiencia en la política, porque cuando yo publiqué el flyer me informó Yamil Santoro de que el bloque del PRO también es el presidente de Mejorar del partido. Sí, yo les cuento cómo es. Yo entré a la política no hace tanto, digamos, pues soy grande, yo tengo 56 años, y yo entré a la política en el 2011, digamos. Me conocí a Patricia Bullrich por una cuestión, ya digo, en San Martín, en Ballester, un tema de inseguridad. Me empecé a comunicar con todos los políticos y bueno, y ella me dio bola, me llamó, me escuchó, vino incluso al barrio a hablar con los vecinos y bueno, después cuando se disolvió la coalición
Cívica, digamos que se transformó en partido, porque era primero una confederación de partidos, donde estaba el partido de Patricia Bullrich, que se llamaba Unión por Todos en ese entonces. Yo me sumé a eso, me sumé a Unión por Todos, me parecía, en la coalición cívica habían dicho que rajaban a Unión por Todos de la coalición, digamos, porque era un partido de derecha. Y dentro de lo que había, me había interesado López Murphy, a quien respeto enormemente, había sido candidato a presidente y Patricia Bullrich había sido candidata a jefa de gobierno en una alianza que se llamó Recrear Buenos Aires o Recrear para Buenos Aires, algo así. Me parece que ese era lo que a mí me estaba gustando, un liberalismo clásico, digamos, todavía tampoco había en el 2011 una vorágine por libertarianismo y esas cosas que ustedes conocen, pero digamos, buscábamos más un liberalismo clásico. Y bueno, me afilié a Unión por Todos, después tuve mucha participación, logré algunos cambios que se hicieron, de hecho le cambiamos el nombre, pasó a llamarse Unión por la Libertad. Y en el 2013, en Unión por la Libertad tenemos digamos, primero hacemos una mesa de consenso, si no nos ponemos de acuerdo vamos a internas. Y en aquel momento, en la mesa de consenso, nos habíamos sentado con Carlos Maslatón. Él quería ser candidato a diputado. No nos pusimos de acuerdo. Yo propuse que teníamos que ir a interna, definirlo con el voto de los afiliados. Y él en ese momento se enojó, se fue y se fue de candidato con el partido de Rodríguez Sá en el 2013. Yo quedé ahí como candidato, lo que hacíamos en Unión por la Libertad, ya habíamos decidido que íbamos a ir en alianza con el PRO, porque Patricia Bullrich ya venía trabajando con Pinedo, con Michetti, entonces habíamos decidido eso en una asamblea, una convención, y teníamos que proponer 2 diputados, un diputado y una diputada, para que vaya en la lista. Y bueno, ahí entré por primera vez a la política. Obviamente fui séptimo, porque no era un diputado conocido, más allá de que yo estaba haciendo desde la sociedad civil, habíamos organizado Ser Fiscal, una organización que fundé con otra gente para el tema de fiscalización electoral. Y yo ya tenía alguna participación en la tele, pero para hablar de temas electorales, bueno, fui séptimo, en el 2013 quedé en la puerta, y en el 2015, con todo, digamos, el boom de Cambiemos, fue el primero en moverse de la lista, fue Berman, que era el primero en la lista del 2013, y ahí entré yo. Estuve 2 años de diputado, el 2016 y el 2017. Después yo insistí en que quería renovar, yo ya había tenido, digamos, había quedado un poco de lado de la conducción de Unión por la Libertad. Había quedado de lado, ya empecé a tener algunos inconvenientes con gente nueva que había aparecido en el partido, se habían armado líneas internas, yo no estaba en el Ministerio de Seguridad, que fue donde Patricia Bullrich siguió armando, digamos, la nueva. Cuando se decidió, bueno, ahí me pusieron 10º en la lista, yo quería renovar, digamos, como yo no tenía ya apoyo político de la Unión por la Libertad, el PRO me puso 10º en la lista de Lilita, ¿no? Lilita, Fernando Iglesias, esa lista. Y entré 10º en la lista. Siempre por Unión por la Libertad. Esto fue la elección del 2017. En el 2018, Unión por la Libertad se disuelve y pasan todo, digamos, la conducción y afiliados que así lo querían a ser parte del PRO. Y yo eso no lo quería. Entonces no sabía qué hacer, si seguir en la política, no seguir en la política, si sabía que no me quería afiliar al PRO, porque no iba a tener, primero no era ideológicamente lo que yo quería, si yo hubiera querido afiliar al PRO me afiliaba antes, no ahora. Entonces ahí me di cuenta que, bueno, que Yamil Santoro venía armando Mejorar. Yamil Santoro también era Unión por la Libertad, muchos que estaban en Unión por la Libertad estaban trabajando con él para armar Mejorar, entonces dije, mira, me voy a mantener al margen de la política, pero te ayudo con el tema del armado de Mejorar. Así que bueno, cuando me toca entrar, de nuevo, porque renuncia Lilita Carrió, hubo ahí un tema judicial, porque querían aplicar la ley de paridad de género con retroactividad, porque mi elección fue el 2017,
la ley de paridad empezó a regir a principios de 2018, así que, bueno, eso lo tuve que pelear en la justicia, con dos abogados muy, muy buenos, digamos, a nivel electoral y constitucional, que uno fue precisamente Yamil, así que me tocó, cuando a mí me toca entrar, este año yo ya no estaba en Unión por la Libertad y estaba afiliado a Mejorar. Así que ahí se dio una situación medio rara, porque digo, ¿a dónde voy? ¿Corresponde que vaya al PRO, que vaya, bueno? Yo decidí que sí, porque yo entré en una lista y ahí tuvo un tema, te digo, varias noches pensando, digo, ¿qué hago? Sería ideal armar un monobloque, un bloque liberal. Me encantaba, a todos los que me estaban acompañando les gustaba muchísimo la idea, pero la verdad, yo en la pelea por la banca dije, la ciudadanía votó una lista donde yo era el 10º, no era el 11º. Entonces no me podían saltear. Yo quería que se respete la voluntad popular, y si quiero que se le respete la voluntad popular, no puedo entrar por una lista y después irme a otro bloque. Así que creo que como corresponde, estoy en el bloque PRO, blanqueé enseguida en el bloque PRO, muchachos, todo bien, yo estoy en el bloque PRO, no soy, lo que me contestaron, todo bien. O sea, está Graciela Ocaña, que no es del PRO, está, creo, Luis Juez también, que no es del PRO. Así que bueno, convivimos ahí, todos tenemos diferentes maneras de hacer política, diferente ideología. Hay muchos que son liberales en lo económico, no son liberales en algunas otras cuestiones. Hay muchos que al revés son por ahí más liberales en cuestiones políticas y tienen algunas cosas más de socialdemócratas en lo económico. Yo me defino como liberal, liberal en lo económico, también en muchas cuestiones, en las cuestiones políticas, así que desde ahí trato de hacer política, ¿no? Hay algo que ustedes son estudiantes por la libertad, conocerán lo que es el individualismo metodológico. Yo lo que planteo, el individualismo metodológico que planteó incluso Mises en economía, yo lo planteo en la política. Yo lo que digo es, estamos acostumbrados a ver la política como una lucha por el poder para llegar al poder y desde el poder tratar de incidir en el individuo. Y a mí me parece que la política es distinta. La política tiene que ser relaciones contractuales y voluntarias entre los ciudadanos, que eso se pueda dar o pueda resultar en una manera, digamos, horizontal de hacer política. Entonces, creo que esa es la función que tenemos los liberales, tratar, digamos, de evitar que el colectivismo invada, digamos, en sus decisiones al individuo y tratar desde la individualidad, tratar de construir otro tipo de organizaciones. Eso es lo que le pedí a Yamil Santoro y a la gente que lo venía acompañando en Mejorar, de tratar de hacer un partido, si bien Yamil es muy mediático, tratar de que a pesar de eso, que sea un partido realmente horizontal, que lo están logrando, porque acá es con algunos que están unidos, o gente que está, o con Guillermo Castelo, que él siempre está, que fue candidato por Expert, y siempre hablamos, y insisto en lo mismo, ¿no? Incluso con Ricardo López Murphy. Lo que hay que dar vuelta a la política. Y dar vuelta a la política significa empezar a trabajar horizontalmente entre los individuos para crear organizaciones políticas distintas que al final terminen derivando en gobiernos distintos también. Porque ¿qué es lo que pasa? Y es la crítica que yo hago hacia adentro del liberalismo. Primero la hago hacia adentro de la alianza Juntos por el Cambio, obviamente, pero también ahora la hago hacia adentro del liberalismo, que no me gusta esto de que ya largamos y ya hay candidatos, ya hay nombre, todo el mundo larga candidaturas, y digo, bueno, muchachos, paren, se supone que tendría que haber alguna manera más horizontal de decir quiénes son los candidatos. Obviamente, los más mediáticos van a ganar, pero bueno, que ganen, ¿entendés? Porque aparte te da más poder eso.
¿viste? Tienen que entender eso. Entonces, me parece que eso tenemos que trabajar y eso es lo que les digo cada vez que tengo así reuniones con jóvenes, lo que les digo que tienen que tratar de lograr ustedes, ¿no? O sea, de los grupos jóvenes tratar de cambiar la mentalidad de la política, porque si no los liberales lo que vamos a hacer es entrar en la lucha por el poder político con la idea de que cuando nosotros seamos gobierno podemos hacer otra cosa, pero estaríamos haciendo colectivismo de esa manera. O sea, tenemos que ir por un individualismo metodológico, por entender que hay una evolución y que hay un orden espontáneo de las relaciones humanas que se dan también en la política. Perfecto, señor diputado. Le hago, si quiere, ya unas últimas preguntas. Dale. Muy bien. Una de Guillermina Lauret, que dice: sé que existe mucha tierra pública que podría utilizarse para proyectos de viviendas sociales. ¿Por qué esto no se hace con planificación sobre esas tierras desde el Estado, en lugar de que lo hagan las organizaciones sociales y los políticos que están detrás de ellas, en tierras privadas? Sí, bueno, ahí hay, y tiene que ver con todo lo que ensucia la política, digamos, en las últimas décadas. Tiene que ver primero con la posibilidad de que de esa manera tengan clientelismo, puedan hacer clientelismo. Tiene que ver también con los negociados que se hacen con las tierras públicas. Recuerden, sin ir más lejos, las tierras del Calafate, donde los Kirchner las compraban a, no me acuerdo si era $2 y las vendían a cuánto, digamos. Ahí ya hay otro. Esos negociados también existen con las tierras públicas, las tierras fiscales. Yo creo que es la única manera, y en esto cada vez estoy más convencido, la única manera, digamos, de que ese tipo de políticas, que deberían ser las verdaderas políticas de Estado, donde todos más o menos estemos de acuerdo, tendrían que quedarse con un acuerdo y un consenso amplio, digamos, de diferentes sectores políticos, donde incluso los liberales podríamos también estar. No me parece que la manera en que los problemas de los argentinos se van a resolver es con una especie de gran pacto entre todos los actores políticos, donde digamos, bueno, muchachos, respetemos 5 cosas. Propiedad privada, primero, libertad de expresión, libertad de comercio, y digamos, 2 o 3 cuestiones más, y en base a eso después, bueno, cada cual que tenga sus ideas, cómo podemos hacer para dar viviendas con carácter social. Los que están más a la izquierda propondrán organizaciones más cooperativas y más solidarias, como les gusta llamarle, o lo que sea. Otros pensarán más en cuestiones más de mercado, que en definitiva siempre son de mercado. Entonces, me parece que esa es la manera que nosotros tendríamos que enfocar, porque hoy cambian esas reglas todo el tiempo, cada 4 años o en el caso de las tierras que son de las provincias pasa lo mismo, y es muy difícil tener políticas a largo plazo. Imagínense que podrían hacerse en terrenos fiscales, podrían hacerse viviendas donde pudieran participar, digamos, el sector privado en construir la construcción de esas viviendas, en la adjudicación de esas viviendas, que realmente tengan una gestión de maniobras y de corrupción. O sea, hay muchas iniciativas que podrían hacerse en ese sentido. Yo no tengo ninguna, les quiero ser totalmente sincero. No es un tema, digamos, que las políticas sociales, digamos, de vivienda, todo eso, es un tema que haya trabajado. No quiero, digamos, mentirles con eso. Sí me ocupa y me preocupa cuestiones sociales que tienen que ver con el trabajo. Ahí en cuestiones de trabajo sí, por ahí que tengo más algunas ideas, algunos proyectos y algunas cosas que estoy desarrollando, pero tienen más que ver con liberar, digamos, la fuerza productiva y la fuerza de la inversión para generar más empleo en la base de la sociedad. Digamos. Pero las cuestiones de vivienda no las manejo en lo personal, pero sí, como les decía antes, filosóficamente
entiendo de que tiene que participar el sector privado. Cuando digo el sector privado, me refiero al mercado, y los actores del mercado pueden ser empresas, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser fundaciones, pueden ser cooperativas, pero es la manera en que se pueden desarrollar ese tipo de emprendimientos. Muy bien. Andrés Zárate, creo que la pregunta, Andrés, ¿estás ahí? Abrir el micrófono. Hola, ¿se escucha ahí? No sé si Hola, me ve. hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me Se escucha, escuchan? sí, perfecto. No, yo le había hecho las preguntas sobre si el Estado tenía que estar como productor de vivienda y coincido perfectamente con lo que dice, esta cuestión de lo ideal sería de que no, de que cada uno pueda construirse su casa, y que sería genial que tengamos una moneda sana y que cada uno pueda ahorrar y que los bancos privados puedan dar créditos accesibles para cualquiera. Pero últimamente estuve investigando un poco cómo es a nivel mundial y hay una tendencia de crisis de la vivienda a nivel mundial y en países que están muy sanos en cuestiones de moneda y de derecho de propiedad, pero están teniendo conflictos bastante importantes. Por ejemplo, Suecia está teniendo un promedio de que uno a los recién 38, 39 años con trabajo puede irse a vivir solo o con su familia. Está habiendo casos en los cuales uno tiene que constituir su familia, o sea, tenés tu esposa y tus hijos viviendo en la casa de tus padres, cobrando sueldos suecos y no pueden pagar una vivienda. Y está pasando en toda Europa. Entonces yo digo, bueno, tal vez si estas soluciones que nosotros decimos, y en Suecia se respeta el derecho de propiedad y tienen moneda sana y todo, pero están teniendo igualmente ese problema. Entonces, cada vez me plantea más la duda de, ¿no será que el Estado tal vez sí tiene que intervenir como productor de vivienda? Y el ejemplo de eso, por ejemplo, está en Viena, la comunidad de Viena en Austria. El Estado compite con los privados produciendo viviendas y hasta ahora ha funcionado muy bien. Por eso creo que tal vez se podría tener un rol activo del Estado en ese sentido y se complementaba en parte con lo que una de las compañeras habló, y usted habló sobre estas tierras que tienen, por ejemplo, los municipios en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Son tierras que tienen los municipios y que las dan y se hacen loteos y la gente comienza a construir gracias a eso. Entonces, nada, mi pregunta era esa, si tal vez no cree que es genial esto de que primero solucionemos los otros problemas, tanto como el monetario y los otros que tenemos, ¿no cree que tal vez, aunque solucionemos todos esos problemas, igualmente tengamos el problema de la vivienda y necesitemos que el Estado tenga un rol más activo? Digo que no, pero ¿por qué? A ver, primero, el caso de Europa no lo conozco en detalle, no lo estudié, voy a leerlo un poco. El tema de Suecia estuve viendo, pero a nivel servicios sociales, estuve estudiando un poco el tema, pero no estoy al tanto del tema vivienda específicamente, pero lo primero que se me ocurre es que me imagino que debe haber un tema de oferta y demanda también, ¿no? O sea, son países donde hay mucha gente y poco territorio. No es el caso, digamos, de la Argentina. El tema, volvemos a lo mismo, es filosófico. Yo no me gusta decirle ideológico, pero sí filosófico. O sea, ¿quién decide en el caso que haya en un municipio un terreno que pueda, una provincia, digamos, que haya terrenos fiscales, ¿quién decide quiénes son los que van a acceder a esa vivienda? O sea, que un burócrata, que el Estado se ponga en ese rol, es peligroso porque les da a su vez un poder enorme. Y aparte tuvimos muchos ejemplos. Fíjense en el caso de Sueños Compartidos, que si bien tercerizó una ONG directamente ligada al gobierno de ese momento, se genera una asignación arbitraria de los derechos de propiedad en ese caso, ¿no? Por eso digo que el Estado puede tener alguna idea, digamos, marco de decir, como propietario, digamos, de determinadas fracciones de tierra, puede decir, bueno,
desde un concepto urbanístico o de una posición estratégica de desarrollo. Yo quiero, digamos, que se desarrolle urbanísticamente estos territorios. Es cuestionable, pero digamos, hasta ahí llego, digamos, ¿no? De que pueda decir, ahora, la gestión de todo eso, sí o sí tiene que haber otro tipo de intervención. La intervención del Estado puede generar más clientelismo, puede generar corrupción, puede generar que esas obras terminen saliendo muy caras, y en definitiva nos va a quedar siempre la duda de quién fue el que decidió qué personas pueden ir ahí. Vos fijate que cada vez que se habla de planes de vivienda, siempre tienen acceso sectores más marginados, que está bien, o sea, son los que más ayuda necesitan, ok, pero también sabemos que hay una infinidad de personas de clase media que tampoco tienen vivienda y que tienen que romperse el lomo para alquilar. Y no es, ¿y quién decide si merece más ese matrimonio joven que está alquilando con la idea de que algún día les va a pasar como a sus padres y van a poder entrar en un crédito hipotecario y a los 30 años comprándose una vivienda? Es más. ¿Se cortó el audio? Me parece a mí. Sí, yo por lo menos no lo escucho. Yo no lo estoy escuchando. No sé Diputado, si él no, se le congeló la transmisión. No se escucha. Sí, ahí se escucha. música de espera. La música de ascensor. Sí, sí, se escucha bien, solo que se le cortó por ahí. Ya veo que está hablando a la cámara. Claro, No. me da miedo que esté hablando solo. Se necesita ir al baño. A ver, ahí le escribí por WhatsApp y vuelve a entrar. Ahí abandonó la sesión, por ahí se conecta. Sí, igual ya en un momento terminamos. Apúrate, Jurten. Joaquín, creo que sos Jurten, ¿o no? Ya veo que me equivoco. ¿El diputado o el que fue al baño? El que fue al baño, el que fue al baño. Lo Joaquín, apuraba el diputado, vamos. ¿te imaginas? Era un caraduro. Bueno, igual hasta ahora ha sido una reunión excelente y Sí, respondió a todo y está bueno esto de poder tener acceso a poder debatir con diputados. sí, espera. Ahí me dice que se está intentando conectar y no le está dejando. Ahí vemos si puede. Pero sí, está muy bueno. Aparte porque posta, creo que es el único que abiertamente dice que es liberal en todas partes. Tipo en todas sus redes sociales y en sus declaraciones públicas. No entendí al final si él es el diputado que siempre Yamil Santoro nombra, que es el diputado liberal. Ese mismo, sí, sí. No. Ah, no le está dejando conectarse. No sé cuánto llevamos ya de reunión. Y 1 hora y media debe ser. Ahí me dice que está intentando conectar. Vamos a ver si puede y si no. Me volvió del baño. Claro. Ahí volviste del baño. El que quiere hacer la última pregunta. Qué desgracia. ¿Querés ya escribir la pregunta, Joaquín? Sí, hoy iba a tomar la palabra. Esta fue mi peor reunión de todas. Hubo una invasión de brasileños. Hubo una. Pero bueno, la hizo entretenida. Sí, fue entretenida. Quisieron usurparnos el Meet, los brasileños. Uy, ahora ni siquiera le están llegando
Lo WhatsApp. Me lo veo, no veo que esto tenga un final. Bueno, a mí ya me respondió, pero digo, tal vez Joaquín puede hacer la pregunta Claro. y le hablas y te responde por audio y reproducís el audio y terminamos la reunión, como quieran. Ahí se, Estoy acá, por lo menos ahí se ve. para despedirme. Estoy en mudanza, les cuento. Claro, Y me parece que alguien desconectó internet. Así que, bueno. Bueno, eso te decía, discúlpame, Andrés. O sea, básicamente mi idea es que está bien, que se pueden hacer cosas desde los gobiernos, pero más que nada incentivando, ¿no? Creando las condiciones para que sea, porque los gobiernos no creo que sean los indicados para decir quién merece tener una casa o no. Se genera mucho clientelismo y se genera mucha corrupción. Esa es la gran duda. Y la experiencia lo cuenta así, ¿no? muy bien. Y si no le molesta, una última pregunta y ya cortamos. No, dale. Sí, sí, dale. Que quería hacer la pregunta por micrófono, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hola, diputado. Yo quería, ¿qué tal? Yo quería decir que esto, en mi opinión, evidencia esta, digamos, esta ausencia dentro de la gente de la existencia del Estado, ¿no? No sé si me estoy expresando apropiadamente, pero siento que los propietarios tienden a resolver estas situaciones de toma de tierra como de una forma muy local, como mencionó. Eh, y no sé si me congeló. Ah, ok, perdón. Y No, esto también, ¿cómo? Ok. no. Esto también produce No, se te escucha. un problema que se acrecenta, que es esto de que pasa desapercibido del registro, digamos. Es como algo que no queda un registro claro de la situación particular de cada toma de tierra porque no pasa por una institución estatal. No sé si se entendió más o menos a lo que quería ir. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mm, decís que no pasa por un nivel, digamos, más a nivel nacional, digamos, un nivel más federal, que se quedan las cuestiones locales. Claro, que sucede como termina sucediendo siempre. Se legisla de una forma y la ley y la Mm. constitución legislan ciertas cosas y luego la gente por su parte resuelve como puede en la marginalidad o en el mercado negro estos problemas. Sí, digamos, lo que se consideraría tomar un Sí, camino. Mm. Sí, para los propietarios es difícil resolverlo. Siempre el que toma, digamos, la iniciativa de correr por al costado de la ley es el que usurpa. Para el propietario es difícil. eh, Algunos entienden que por ahí, porque, digamos, lo primero que hacen es tratar de sentarse siempre a nivel local, lo que a veces nos escriben o nos llaman por teléfono, nos dicen, miren, diputado, estamos teniendo tal problema en tal zona, ¿no? En Quilmes, qué sé yo. Y lo primero que le pregunto es, ¿y en qué etapa están? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron la denuncia? Bueno, y todos te dicen lo mismo. Hicieron la denuncia, les dicen que eso pasa, bueno, lo toma la fiscalía, qué sé yo, pero no tienen, digamos, mientras tanto te empiezan con las construcciones y empiezan a generar un asentamiento. Entonces ahí les entra la desesperación y empiezan a tomar todos los lugares. En el momento que están llamando a un diputado también, es porque están llamando a todo el mundo, hablan con el intendente, hablan con los políticos, digamos, que conocen de la zona, que alguno conoce a uno, que conoce a otro. Entonces, esa es la anomia que genera, digamos, esto de no tener
reglas claras, no hay un protocolo también de cómo solucionar esto. Las leyes que salieron últimamente, desde, como les decía, los de las usurpaciones de los pueblos originarios o la ley esta en la provincia de Buenos Aires, lo único que dicen es no desalojen, suspendamos los desalojos. ¿Por qué? Porque los desalojos generan conflicto, que yo, entonces te dicen, en vez de resolver el problema, te dicen, suspendamos los desalojos. Entonces ahí se hace más difícil. Por eso es importante, primero, que la sociedad se concientice de que hay un problema realmente de violación de la propiedad privada, que los políticos se hagan eco de esa sociedad, digamos, que en definitiva es a quienes representamos. Y por otro lado, que se tomen también ciertas medidas, digamos, a nivel ciertos protocolos de saber, así como los que usurpan tienen protocolos para organizar la toma de tierras, me parece que sería una idea interesante, y me está surgiendo ahora mientras charlo con vos y con ustedes, es también tener un protocolo de qué hacer en el caso de que uno sea usurpado, porque te imaginas que la angustia y la soledad que tiene una persona cuando te usurpan ¿cómo es el lugar que está al lado de Pinamar? De Ostende, ¿no? Que habían usurpado unas casas en Ostende, era un complejito que habían hecho, qué sé yo. La persona esta se quería morir, me dice, acá fue el ahorro de mi vida, lo hicimos con mi mujer, irnos a vivir a Ostende ahora que ya me jubilé, o sea, tenían todo un plan de vida. Era un proyecto de vida, no era solamente algo material, unos metros cuadrados de tierra. Y eso es lo que hay que entender. Claro, sí, eso era a lo que quería ir, ¿qué piensa usted que debería ser una situación en esa situación? Perdón, una persona en esa situación. Sí, me diste una muy buena idea, la verdad que vamos a trabajarlo, así que cualquier cosa te lo comento. Yo voy a dejar mi email, se lo paso después a Eloy, mi mail, que yo, algunos contactos que no sean solamente lo de las redes sociales, por si quieren estar en contacto conmigo, si se les ocurren alguna idea, si tienen alguna preocupación, me parece que es interesante que se dé la participación política, sobre todo de los jóvenes, por lo que les decía antes, hay que dar vuelta a la política, hay que dar vuelta a la mentalidad de la ciudadanía, sí, pero también de la política, porque si no iría desfasado. Entonces, me parece que es interesante, ¿no? Que surjan así estas charlas, ideas y que se puedan generar. Veo Eloy que está se quedó helado con mis declaraciones. No es para tanto Eloy, pero No, acá estoy. quedó ahí, así que no sé cómo. Si tienen a ver, ¿está? Acá, Ahí está. ¿escucha? ¿Se me escucha? Sí, Sí, se escucha ahí bien. estás. Muy bien. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Acá, como dicen, muy positivo saber que tenemos un representante que maneja una lógica similar a de la gente de trabajo y la gente de aquí que sufre este tipo de cosas. Así que nada, muchas gracias a todos los presentes, pero muchas gracias sobre todo, señor diputado, por haber accedido a esta charla, por estar con nosotros. Esperamos seguir contando con ustedes en Estudiantes por la Libertad. Y bueno, para los que estén interesados, síganlo en sus redes sociales, sigan a la Fundación Apolo, que también suele hacer cosas con José Luis Patiño. Y nada, muchas gracias a todos. Ha sido un honor, un gusto. Adiós. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, el honor para mí. Gracias.